31. Para honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio al servicio de esta tarde, pidiendo la dirección del Santo Espíritu de Dios. Transmitimos desde la Iglesia Metodista de México en León, Guanajuato, esperando que la gracia de Dios inunde sus vidas a los que están presentes y a los que nos están escuchando desde sus hogares. Que Dios les llene de su bendición. Iniciamos con un preludio al órgano. Mientras tanto, allí en sus lugares estamos en oración silenciosa. Amén, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Dios, comencemos nuestro sagrado culto de adoración. Puestos de pie, leamos el introito que está impreso en nuestro boletín. Dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Hermanos, puestos de pie para la honra y gloria de nuestro Dios, cantemos el himno 314, la gloria de Cristo. Pues llena mi vida de gozo y de paz.
Hermanos, tengamos la oración de invocación de labios de nuestro pastor. Padre Dios, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos, Padre, la honra y la gloria, y te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, y porque para siempre, oh Dios, para siempre es tu misericordia. Porque hasta aquí, oh Señor, nos has sostenido y nos has bendecido. Y te rogamos, oh Padre, que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que podamos ser llenos de tu presencia, que tú bendigas, oh Dios, la vida de cada uno de tus hijos que están aquí presentes y los que están en sus hogares, Señor, los que nos escuchan, los que nos ven desde sus hogares, que tú, Señor, les llenes también de tu presencia, y que lo que hagamos aquí, Padre, sea para darte a ti la honra y la gloria, porque solamente tú eres merecedor, Señor, de toda honra, de toda gloria, y suplicándote, Padre, que la misericordia que es tuya sea derramada en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, continuemos alabando el santo nombre de nuestro Señor, ahora con el responso: solo tú eres santo. Amén. Hermanos, tengamos el llamamiento a la adoración. Dice así: y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán, y nuestros jóvenes harán visiones, y nuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y les daré un corazón y espíritu nuevo en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis juicios, y los cumplan y me sean por pueblo, y yo a ellos por Dios.
El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua había fluirán de su interior. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Amén. Amén, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, cantemos el himno 180. Pecador, ven a Cristo Jesús. Tengamos, hermanos, la oración unida que está impresa en nuestro boletín. Dice así: Dios de gracia y sanidad,
derrama sobre nosotros en este día tu Espíritu Santo, así como fue con tus discípulos y en el día del Pentecostés, para que nuestras oraciones y acciones sean testigos de tu presencia entre nosotros. Queremos ser uno, Señor, para que el mundo crea que somos tuyos. Llénanos ahora de tu amor. Amén. Siéntense, hermanos. Hermanos, es el tiempo de oración en el reclinatorio. Si alguno gusta pasar al reclinatorio, está bien, pero para la honra y gloria del Señor, llevémosle nuestras peticiones. Oremos, hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por la posibilidad que nos da, Señor, de dirigirnos a ti, mi Señor. Gracias, Señor, porque vivimos en un país libre, Señor, de adorarte, Señor, y pues quizá a veces no lo valoramos esto, mi Señor. Protege a los hermanos de las naciones, Señor, que no tienen esta libertad, Señor, y que tu nombre sea glorificado, mi Señor. En este momento, Señor, pues las necesidades, Señor, pues quizás sean las que hemos estado pidiendo, Señor. Detén, Señor, esta enfermedad que está azotando al mundo, Señor, pero solo como sea tu voluntad, Señor, y para tu honra y tu gloria, Señor, solamente. Señor Santo, protege nuestras familias, Señor, protege nuestros cuerpos, Señor, sobre todo, Señor, protege nuestras almas, Padre Santísimo. Señor Santo, también te pedimos protección para nuestras comunidades, Señor, para nuestras ciudades, para el país entero, Señor. Que nuestro país, Señor, tú lo bendigas, Señor, tú lo protejas y lo conviertas a ti, Padre Santo. Que México conozca la verdad, Señor, que tú eres la verdad, Padre Santísimo. Señor, también por las naciones, Padre Santo, quizás, Señor, esto sea un reflejo de que nos hemos alejado de ti, Señor, el mundo entero. Gracias, Señor, si es una llamada de atención por los que regresarán, Señor, a tu redil, Padre Santísimo. Padre Santo, te pido por los médicos, Señor, por las enfermeras, por todo el personal, Señor, que está trabajando en los hospitales, Señor, y están en un riesgo, Padre Santo. Protégelos, Señor, y gracias, Señor, porque le has dado a los hombres sabiduría, Señor, que también la sabiduría viene de ti, Padre Santísimo. Señor Santo, por los enfermos en sí, Padre Santísimo, que los bendigas, Padre Santo, que los levantes, Señor. Si tú quisieras, Señor, en este momento los puedes levantar, Señor. Solo da la orden, Señor, y esto va a ser así, pero solo para tu honra y tu gloria, Padre Santo. Padre Santísimo, te pedimos que los científicos que están buscando hallar una cura o vacuna para esta enfermedad, Señor, que les des un poquito de sabiduría, Padre Santo, para que termine esto, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo, para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, y a través de todos estos problemas, Señor, permite a tu pueblo que su fe sea fortalecida, mi Señor, que quizás ya se ha perdido un poco de fe, ya sea por esta pandemia o porque el mundo, pues ya cada día, aparentemente, Señor, pues nos aleja más de ti, Señor. Permite que tu pueblo regrese a ti, Padre Santísimo. Con poquita fe que tú nos des, Padre Santísimo, estaría muy bien, Padre Santísimo. Gracias, Señor, y permite, Señor, que podamos compartir tu palabra, Padre Santo, y que les des a los que van a recibir tus palabras, que sea tierra fértil, mi Señor. Quizá a mí me faltan palabras, Señor, pero a ti te sobra bondad, Padre Santo, a ti te sobra misericordia, Señor, te sobra amor, Padre Santísimo. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Te pido también, Señor, por la vida de nuestro pastor. Bendícelo en gran manera, Padre Santo, y su familia, Padre Santísimo, por todos los que están aquí presentes y por todos los que están oyendo esta transmisión, y aún por los que no, Padre Santísimo. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Es lo único, Señor, que es hermoso, que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre Santo, por todo esto. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, nuestro precioso y único Salvador. Amén. Amén, hermanos. Hermanos,
Para la honra y gloria del Señor, cantémosle el himno 221, Salvador, a ti me rindo. Amén. Hermanos, es tiempo de la lectura bíblica. Leamos del libro de los Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 42, de manera alternada, hermanos. Hechos 2, del 1 al 42.
La palabra del Señor dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto extremo, se sentó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oyó hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nos oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos y residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que estáis en Jerusalén, esto os hablando yo mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues que certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con los otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Hermanos, el sermón de este día se titula El Día del Pentecostés. Pastor. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, en este día. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Padre, porque hemos podido compartir tu palabra, Señor, porque hemos escudriñado tu palabra y vamos a meditar en ella, Señor, rogándote precisamente que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija y nos dé la enseñanza para cada uno. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy que celebramos el día del Pentecostés, hablamos de la tercera persona, de la tercera persona de la Trinidad. Hablamos precisamente del Espíritu Santo. Recordamos que creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. 3 personas en una sola deidad, un Dios con 3 personalidades diferentes. Cada uno de ellos tiene su propia función. Y ahora en esta ocasión nos toca hablar del Espíritu Santo. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tuvo varias apariciones a sus discípulos durante 40 días, en los cuales los estuvo preparando para continuar la obra, para continuar el trabajo que había iniciado el Señor. Durante 40 días, hermanos, hace 8 días estuvimos hablando sobre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo cuando fue elevado al cielo. 40 días habían pasado y la llegada, la manifestación del Pentecostés, la manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés se da 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con anterioridad, el Señor les había hablado de la venida del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, los versículos 15 al 19, dice de la siguiente manera: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Aquí es bien importante que podamos entender esta palabra. Jesús les había dicho a los discípulos: yo rogaré al Padre para que les dé otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Y aquí pongamos énfasis en esto, hermanos, cuando Jesús dice del Espíritu Santo para que esté con ustedes para siempre. Jesús no podía estar, Jesús se humanizó, recordemos, Dios hombre, Dios se hizo hombre y estuvo un tiempo determinado en la tierra, estuvo un tiempo determinado con los discípulos, pero ahora la promesa de Jesús era que el Espíritu Santo iba a venir para que estuviera con los discípulos, para que estuviera con nosotros para siempre. Dice el versículo 17: el Espíritu de verdad al cual el mundo no conoce, pero ustedes le conocen y estará en ustedes. Aquí también debemos de hacer énfasis en esto, hermanos. Dice que el mundo no conoce al Espíritu de Dios, pero dice, ustedes lo conocen. Le estaba diciendo a los discípulos, ustedes lo conocen y estará en ustedes. No únicamente estará con ustedes, sino que estará en ustedes, dentro de ustedes. El Espíritu Santo, hermanos, no está a nuestro lado, sino que está dentro de nosotros. Y dice el versículo 18: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, dice el versículo 20, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Esa es la comunión, hermanos, que hay a través de Jesucristo. Dice que a través del Espíritu Santo podríamos conocer
que Jesucristo está en el Padre, pero que Jesucristo está con nosotros y que nosotros estamos con Jesucristo a través del Espíritu Santo. San Juan 20, 30, 31 dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Para que creyendo en Cristo tengan vida en su nombre. Lucas 24 del 44 al 49 dice de la siguiente manera: también está Jesús cuando les está hablando a los discípulos y les dijo: estas son las palabras que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí tenemos que tomar en cuenta esto. Jesucristo está diciendo que era necesario que se cumpliera todo lo que dice de Él, todo lo que decía de Él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Todo lo que decía el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Para que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, dice, comenzando desde Jerusalén. Ustedes, les dice a los discípulos, ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Y aquí está hablando de una promesa que se había dicho en el Antiguo Testamento que se iba a enviar sobre los que creyeran en Cristo Jesús. He aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Se estaba refiriendo Jesús aquí a la venida del Espíritu Santo, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y el pasaje del libro de Hechos, hermanos, nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Este acontecimiento solo fue la primera manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y a través de ella. En el libro de Hechos recoge la obra continua del Espíritu Santo en los tiempos bíblicos. El plan de Dios consiste en obrar en la vida de los creyentes y a través de su Espíritu Santo. La obra del Señor, la obra de Dios tiene que continuar a través de los creyentes, pero investidos del poder del Espíritu Santo. Significado del Pentecostés, hermanos. Esto se había estado celebrando en el Antiguo Testamento con un significado diferente. El significado del Pentecostés es un momento de acción de gracias, de acuerdo a Deuteronomio 16, los versículos 9 y 10. En Deuteronomio 16, 9, 10 dice de la siguiente manera: 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses. Comenzarás a contar 7 semanas. Y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la obediencia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová te hubiera bendecido. Era una fiesta, hermanos. Era una fiesta que se celebraba, una fiesta de acción de gracias por la cosecha, una fiesta de acción de gracias por la bendición que Dios había dado. El Pentecostés era el festival de la cosecha, conocido en los tiempos del Antiguo Testamento como fiesta de las semanas, y esta se celebraba entre la Pascua y esta fiesta de las semanas transcurrían 7 semanas. Más tarde se le dio a esta fiesta el nombre de Pentecostés, que procede de la palabra traducida de quincuagésimo, número 50. La fiesta de las semanas era una de las fiestas anuales del peregrinaje obligatorio que los judíos piadosos debían celebrar en Jerusalén.
Era una fiesta obligatoria para todos los judíos. La Pascua en el Antiguo Testamento era la celebración. Nosotros, la Pascua también tiene significado para los judíos de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y tiene significado para nosotros también. La Pascua era la celebración de Israel por su liberación de la esclavitud de Egipto. Señalaba el comienzo de la cosecha de la cebada, y la fiesta de la semana se celebraba al final de la cosecha de los últimos cereales. 50 días más tarde, durante esta celebración, el sacerdote mecía ante el Señor 2 hogazos de pan hecho con los cereales de aquella cosecha. El Señor también había dispuesto que se hicieran ciertos sacrificios de animales. Esta fiesta solemne señala el momento en que el pueblo traía sus ofrendas a Dios como expresión de gratitud por la cosecha que se había recogido. Durante esta fiesta, el pueblo le presentaba a Dios ofrendas voluntarias que eran en proporción de acuerdo al tamaño de sus cosechas. Era una forma de expresar gratitud a Dios por lo que le había dado y de reconocer que toda buena cosecha, que toda buena cosa viene de Dios. Solamente procede de Dios. Todo lo bueno, hermanos, procede de Dios. En primer lugar, después de la destrucción del templo, en el año 70, después de que Cristo asciende, después del Pentecostés, en el año 70, el día del Pentecostés es usado por los judíos para recordar la entrega de la ley en el monte Sinaí. La tradición sostenía que en aquel día Dios le había entregado a Moisés los 10 mandamientos. Este día tiene una gran importancia, tanto bíblica como histórica. Las fiestas del Antiguo Testamento son importantes también para los creyentes de hoy. La fiesta de la Pascua. Cuando celebramos la Pascua, hermanos, ya en nuestros tiempos, cuando celebramos la Pascua, es el símbolo de la liberación que nos proporcionó Cristo por medio de su muerte en la cruz. Para el pueblo judío, cuando celebraban la Pascua, ellos recordaban cuando habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Para nosotros es el recordatorio de que Cristo nos proporcionó libertad de nuestros pecados por medio de su muerte en la cruz. La fiesta de las semanas fue sombra del gran derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre su iglesia. Un momento de regocijo y recuerdo. Deuteronomio 16, 11 y 12 dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu siervo, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus ciudades, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. El Pentecostés debe ser un tiempo de regocijo ante el Señor. La abundancia de sus bendiciones sobre nosotros debería ser que nos regocijemos. Quizás para usted en este tiempo que estamos viviendo, usted puede pensar que no hay regocijo. Usted puede pensar a lo mejor o puede sentir que hay tristeza en vez de regocijo. Hoy estamos celebrando el derramamiento del Espíritu Santo, el día del Pentecostés, y nos dice la Escritura que es para que hubiera gozo. Y a lo mejor hay tristeza en usted. A lo mejor usted está pensando en todas las cosas tristes que estamos pasando. Pero tenemos que recordar, hermanos, que tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que da libertad, un Dios que sostiene, un Dios que bendice. Y esto nos debe de llenar de regocijo, hermanos, porque no estamos solos, porque hay alguien que está con nosotros, alguien que nos acompaña día con día. Constantemente el cristiano lleno del Espíritu Santo debe ser un cristiano gozoso. No hay virtud alguna en un cristiano sombrío, pesimista o deprimido.
Uno de los aspectos de la plenitud del Espíritu Santo es el gozo. Y ahí cuando vamos a las Escrituras en Gálatas 5:22 nos habla, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, dice. Mas el fruto, y aquí tendríamos que ver, hermanos, mucha gente dice que está llena del Espíritu Santo, y si estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo. Y si usted va ahí al libro de Gálatas, en Gálatas 5:22, y se va a dar cuenta usted cuáles son los frutos del Espíritu Santo, y tendríamos que verlos, hermanos, en determinado momento, si usted tiene ese fruto del Espíritu Santo. Si los tiene, quiere decir que el Espíritu Santo está en usted. Ahí también en ese pasaje nos habla, en el pasaje de Gálatas nos habla de la carne, de lo que es la carne, pero en este caso nos habla del fruto del Espíritu Santo. Y dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto es fruto del Espíritu Santo. Y habría que ver y analizarnos cada uno de nosotros si tenemos estos frutos del Espíritu, si en nosotros hay amor, si en nosotros hay gozo. Y fíjese que no nada más dice que hay gozo cuando todas las cosas van bien, hermanos, sino que también gozo cuando las cosas no van tan bien. Pero debe haber gozo porque hay esperanza de que tenemos un Dios que todo lo puede. Gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Analicemos en nuestras propias vidas si tenemos los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Aunque solo se exigía a los hombres que asistieran a una fiesta, es evidente que también se le unía el resto de la familia en ese momento de regocijo. No se excluía a nadie. Vemos la verdadera importancia a todos en la profecía de Joel y su cumplimiento en el día del Pentecostés. Joel 2, 28, 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. No se debe excluir a nadie. Todos los creyentes pueden ser llenos del Espíritu Santo. En última instancia, el propósito de la fiesta de las semanas era conmemorar el hecho de que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Necesitaban recordar todas las cosas buenas de las que disfrutaban y que eran bendición de Dios. Todo lo comprendido en la observancia del Pentecostés era una obra precursora de la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. El Espíritu Santo nos motiva a valorar las numerosas bendiciones recibidas de Dios. Nos da un motivo de regocijo y nos ayuda a recordar la libertad que tenemos gracias a su obra en nuestra vida. Hablemos del libro de los Hechos, del pasaje que se leyó, del derramamiento del Espíritu Santo. Los sucesos del día del Pentecostés fueron el cumplimiento de las promesas hechas por Jesús a sus discípulos. En obediencia, estos se habían reunido y se habían esperado durante 10 días. Buscaban al Señor en oración, esperando el cumplimiento de la promesa del Padre. Hechos 1:4, fiel a su promesa. Y en el momento exacto, el Señor cumplió su promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos en aquel lugar. El capítulo 2 de Hechos comienza con la descripción de un ambiente de oración y unidad entre los seguidores de Jesús. En este ambiente, el Señor llenó a sus seguidores del Espíritu Santo de Dice
el inicio de este pasaje, que estaban unánimes en oración, estaban juntos, orando, esperando esta promesa de Jesús, del derramamiento del Espíritu Santo. En primer lugar, dice la palabra que se produjo un sonido de un viento fuerte. El viento es uno de los símbolos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, pasajes como Ezequiel 37 nos habla de esto. El simbolismo del viento manifiesta la poderosa presencia del Espíritu Santo en medio de un pueblo. Después dice que se presentó algo que parecía como lenguas de fuego divididas, en las cuales se posaron sobre cada uno de ellos. Como el viento, también el fuego es símbolo del Espíritu Santo y de la presencia divina. Aquí tenemos que hacer énfasis, hermanos. Dice que fue como fuego, como lenguas de fuego. No fue fuego exactamente lo que llegó sobre los discípulos ahí reunidos. Fue como lenguas de fuego, pero la palabra no nos dice que fue fuego. Entonces, cuando aquellos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos 2:4, no estaban hablando un segundo idioma que habían aprendido en algún lugar, estaban hablando en otras lenguas, en unos idiomas que nunca habían aprendido ni hablado antes de aquel día. Decididamente se trataba de un suceso milagroso. Las señales del viento recio y del fuego solo se manifestaron en el día del Pentecostés. La reacción ante el derramamiento, o Hechos 2:5-8, decíamos que el Pentecostés era una de las fiestas que se le exigía a todos los varones judíos que fueran a celebrar a Jerusalén. Esto explica la gran multitud de gente que había en Jerusalén en ese día. Dios siempre obra según su calendario perfecto. El mensaje presentado por Pedro fue oído por un público de procedencia internacional que llevaría el evangelio de vuelta a sus tierras respectivas. Después de haber cumplido con la fiesta, la multitud se comenzó a reunir. Cuando oyó hablar en lenguas a los discípulos, esto parece ser lo que atrajo a la multitud al lugar donde estaban reunidos los creyentes. Entonces preguntaron: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Algunos observadores se sentían confundidos a causa de lo que estaban oyendo. La causa de la confusión era el hecho de que aquellos galileos estuvieron hablando con fluidez en numerosos idiomas. El contexto parece indicar que ninguna de las numerosas lenguas representadas en aquel día quedó sin testimonio. Todos los que estaban ahí, medos, persas, elamitas, todo lo que nos dice el pasaje que leímos, cada uno tenía una lengua diferente, pero cada uno oyó a los discípulos hablar en su propia lengua. Se afirma que los discípulos estaban hablando acerca de las maravillosas obras de Dios. Aquellos judíos piadosos que se habían reunido para celebrar el Pentecostés estaban tan familiarizados con las promesas de Dios que aparecen en las escrituras judías del Antiguo Testamento. Sus corazones serían tierra fértil para el mensaje que Pedro estaba a punto de predicar. Hechos 2:18-20. Los visitantes que venían del extranjero estaban asombrados. Por fin preguntaron: ¿qué quiere decir esto? En la multitud hubo otros que pensaron que los discípulos se habían embriagado con vino nuevo. Ignoraban el soberano movimiento de Dios sobre ellos, así que se burlaban. Cuando Pedro comenzó a predicar, atrajo de inmediato la atención de sus oyentes a la palabra de Dios. Les dijo que aquella gente, que los discípulos no estaban borrachos, sino que habían recibido lo que el profeta Joel
había profetizado tantos años antes. En los tiempos del Antiguo Testamento, solo un grupo selecto recibían la unción del Espíritu Santo. Aquella bendición solo estaba reservada para profetas, sacerdotes y reyes, y unos cuantos más especialmente bendecidos. En el día del Pentecostés todo esto cambió, tal como había predicho Joel. Dios demostró con toda claridad que quería que todos los seguidores de Jesucristo estuvieran llenos del Espíritu Santo y fueran ungidos poderosamente para el ministerio. La promesa del derramamiento del Espíritu Santo es para toda carne. Esto no tiene que ver nada con la nacionalidad, con el sexo, con la edad, con la clase económica o ninguna otra distinción inventada por los hombres. El plan de Dios es que todos los cristianos reciban la promesa del Espíritu Santo. Ahí en el libro de Hechos 2, 37, 39, el sermón de Pedro, el primero predicado en la historia de la iglesia, demostró tener una gran eficacia al oír el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Fíjense cómo empezó hablando Pedro, hermano, su predicación. Este mensaje de Pedro empezó a hablarles a los presentes desde el Antiguo Testamento, todo lo que el Antiguo Testamento había dicho sobre Jesucristo, sobre el cumplimiento de la profecía de Joel, del derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Pedro les empieza a hablar tomando en cuenta las escrituras del Antiguo Testamento. Les empieza a hablar lo que Jesucristo había dicho y les empieza a decir que ese es el cumplimiento de esa profecía. Es la primera predicación de Pedro en la historia de la iglesia. Y la multitud, hermanos, muchos de los que estaban sintieron la convicción del Espíritu Santo. Entonces quisieron saber, ¿qué haremos? Pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de que Pedro los llevó a esa convicción de que algo se tenía que hacer, de que Cristo había muerto por los pecados para ser liberados de los pecados. Por eso los que estaban ahí reunidos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? En realidad no hay sustituto para la proclamación ungida de la palabra de Dios. Además, aquellos que la proclaman deben estar dispuestos a decirles a quienes escuchan cómo pueden responder de manera adecuada a la palabra de Dios. Pedro les dijo a aquellos judíos que se tenían que arrepentir de sus pecados. Arrepentirse, hermanos, significa un cambiar de pensamiento con respecto a algo. Implica un giro de 180 grados, tanto en lo moral como en lo espiritual. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se aleja de su antiguo estilo de vida pecaminoso y se vuelve hacia Dios para caminar una nueva vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted dice que tiene la llenura del Espíritu Santo, su vida no debe ser igual a la que vivió ayer. Su vida debe ser una vida diferente, de acuerdo a las ordenanzas de Dios. Un cambio definitivo, dejar todo aquello que no le agrada a Dios y andar en su camino, en el camino que hemos sido enseñados a través de las Escrituras. Pedro les dijo que tenían que arrepentirse. Arrepiéntanse. Ni después de esto, dice Pedro, necesitan ser bautizados en agua. El bautismo de agua es un testimonio público de la experiencia personal de salvación que la persona ha tenido con el Señor Jesucristo. Es símbolo de que la persona ha decidido vivir en obediencia a Jesús. Pedro les dijo que si se arrepienten y eran bautizados, Dios perdonaría sus pecados y les daría el don del Espíritu Santo. Este don no solo los capacitó a ellos para ser testigos valientes de Cristo, sino
que el Espíritu de Dios también capacita a los creyentes de hoy para que puedan llevar la vida que Dios espera de ellos, una vida de santidad y de justicia. Recordemos, hermanos, que debemos hacerle a otros o no le hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Una vida de santidad, una vida de justicia. Cuando una persona es salva, recibe el Espíritu Santo y se le comunica vida espiritual. Allá en Romanos 8:9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Usted es de Cristo? ¿Usted tiene el Espíritu de Cristo? ¿Usted sigue los mandatos de Cristo? ¿Usted tiene los dones del Espíritu Santo? Si no, dice que entonces no es de Cristo. Recibe la plenitud del Espíritu y se le comunica poder espiritual. El Espíritu Santo está obrando hoy de maneras increíbles. Su obra comienza cuando le da poder al creyente para presentar el Evangelio a un mundo perdido y agonizante. Esa obra continúa cuando convence de pecado a los que oyen el Evangelio y les impulsa a recibir a Cristo como Salvador. Una vez salva a la persona, el Espíritu obra en su vida de maneras diversas, entre ellas por sus dones y su fruto. El plan de Dios es que todos los creyentes sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no es para hacer cosas que nadie pueda hacer. El Espíritu Santo es lo que nos lleva a un cambio de vida, a una nueva vida, a ser guiados por el Espíritu Santo, a dejar lo que éramos antes y seguir los mandatos del Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es para que podamos vivir una vida conforme a las Escrituras, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 2:37 dicen: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Quiero terminar, hermanos, con esta reflexión. En este tiempo de mucha angustia, en este tiempo de desesperación, en este tiempo, hermanos, que estamos viviendo actualmente, tenemos que poner nuestra confianza en el Espíritu de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en que Él nos guía, en que Él nos sostiene, porque la promesa de Jesucristo dijo: no les dejaré huérfanos, les daré un consolador para que esté con ustedes. Y me gusta esto, hermanos, porque dice: para que esté con ustedes y en ustedes, dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos. Quizás nos hemos olvidado de los mandamientos del Señor. Quizás no hemos actuado conforme a la palabra de Dios. Quizás hemos creído que el hombre puede hacer lo que quiera. No tiene el temor de Dios. Ahí están las Escrituras. Pero el hombre se ha olvidado de que Dios es Dios, hermanos. Y que debe haber temor a Dios, no miedo. Debe haber temor a Dios por lo que Él es. Porque Dios es todo, es el creador de todo esto, hermanos. Toda la tierra, de todos los cielos. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, yo creo que esta palabra que le dijeron a Pedro también es válida para nosotros. Tendríamos que preguntarnos: ¿y qué haremos? ¿Qué haremos con este mundo que Dios nos dio? ¿Qué haremos con todo esto hermoso que Dios creó? Porque si usted se va a Génesis, usted se va a dar cuenta cuando la creación, y dice Dios: y hizo esto, y vio que era bueno. Y todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno. Pero nosotros lo hemos echado a perder, hermanos. Nos estamos acabando los ríos, nos estamos acabando los bosques. Todo lo bueno que Dios hizo, hermanos, nosotros lo estamos echando a perder, creyendo en una ciencia que está destruyendo la propia creación de Dios.
Nuestras propias vidas las hemos echado a perder. Y tenemos que preguntarnos la misma pregunta que le hicieron a los discípulos: varones hermanos, ¿y qué haremos? Y yo creo, hermanos, que la respuesta tendría que ser la misma: arrepiéntanse. Arrepiéntanse para perdón de sus pecados. Queremos que esta pandemia termine, hermanos. No queremos más muertes. Queremos vivir como estábamos acostumbrados, con la libertad de poder salir a cualquier parte. Pero ahora salimos con temor, salimos con miedo, salimos con el temor de qué nos puede pasar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos, y decirle a Dios: te hemos fallado, Señor. Todo lo bueno que tú hiciste lo hemos echado a perder. Tenemos que arrepentirnos y dar vuelta, hermanos. Un giro de 180 grados y reconocer la bondad de Dios. Reconocer, hermanos, que si todavía estamos, es porque Dios así lo ha permitido. Si Dios quisiera, hermanos, tiene el poder para destruir todo. Esta creación, recuerden el pasaje aquel del alfarero. Aquel barro, aquel jarro que no le gustó al alfarero, lo destruyó y volvió a hacer otro. Dios tiene el poder para poder destruir y volver a hacer un mundo nuevo, hermanos. Pero si permanecemos, es porque el Señor nos ama y Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y que volvamos a su camino y que podamos clamar a Él. Clama a mí, que yo te responderé, dice el Señor. Y su palabra es fiel y verdadera, hermanos. Si clamamos al Señor, si verdaderamente nos arrepentimos de todo lo malo, hermanos, que hemos hecho, si pedimos perdón por nuestra nación, si pedimos perdón por nuestras familias, si pedimos perdón por este mundo, si pedimos perdón por nosotros mismos, Dios nos va a perdonar y va a cesar esto, hermanos, que está pasando. Va a cesar, porque el poder de Dios es para siempre. El poder de Dios dice que Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, Él nos va a escuchar, nos va a perdonar, y todo esto que está pasando va a cesar, hermanos, para honra y gloria de su nombre. No porque en verdad seamos buenos, sino porque nos ama. Porque su palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A Él se ha dado, hermanos, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios, gracias, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios que nos sustentas, que nos bendices, Señor. Tú conoces nuestras debilidades, Padre. Tú conoces que te hemos fallado, Señor. Tú conoces que hemos andado en caminos equivocados, Padre. Y si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, tenemos que reconocer todo esto, Padre. Tenemos que pedirte perdón, Señor. Y tenemos que decirte: Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir, Padre, como criaturas tuyas. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos. Ayúdanos a vivir con una nueva concepción de que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, y que debemos tener temor. Y el tener el temor de ti no es que te tengamos miedo, sino que te respetemos, que te demos a ti, Padre, lo que te corresponde, la honra, la gloria, reconociendo tu grandeza, Padre, porque no hay Dios como tú, Señor. Tú eres el único que hace maravillas. Bendícenos, Padre, llénanos de tu presencia, llena este mundo de tu presencia, Padre, y perdónanos, Señor. Perdónanos a todos y ayúdanos a seguir adelante. Te lo pedimos, Dios, conforme a tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor.
Para la honra y gloria de su nombre, hermanos, cantémosle el himno 330, Viene otra vez. Padre Dios, te agradecemos, Señor, tu bondad para con nosotros. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que la gracia del Padre, del Hijo,